Muchísimas gracias. No sé, quisiera darle la palabra si alguien quisiera hacer una pregunta. Los bailarines van a regresar, o sea que por favor pregúntenles a ellos para que yo no tenga que hablar más. Tal vez el micrófono lo voy pasando y contestamos con este micrófono de acá. ¿Quién es? Ah, perdón. Pues yo he tenido la fortuna de ser estudiante de tus estudiantes en el Colegio del Cuerpo, en el programa que tienen de Puertas Abiertas. Soy además psicoanalista y digamos que el problema del cuerpo siempre ha estado vigente en mí. Todo este trabajo que vienes haciendo de respeto y de reconocimiento del cuerpo, digamos que desde mi práctica clínica he entendido, por ejemplo, que a través de la palabra también se busca, o por lo menos lo que yo hago con mis pacientes es permitirles encarnar muchas sensaciones, vivencias, experiencias que no han podido encarnar. Y un respeto que tengo yo por el cuerpo de mis pacientes cuando soy psicoanalista es entender que la palabra es la técnica más respetuosa que tengo para lograr eso. Igualmente cuando soy estudiante de danza, cuando tengo experiencias como bailarina, he entendido también que hay técnicas corporales fundamentales que me han permitido reconocer mi cuerpo, ganar un esquema corporal, etcétera. Pero digamos que como me muevo en las humanidades y en la danza, puedo entender la integración que puede haber entre literatura, arte, ética y cuerpo. He jodido mucho con este cuento del cuerpo en mi casa y tengo aquí a mi lado a mi mamá que es profesora de física y que de tanto oírme fregar con la importancia del cuerpo en la educación. ¿De educación física o de física? De física. Me pregunta hoy justo en la fila antes de venir a oírte y me cuenta que como profesora le piden que hable como de el desarrollo del cuerpo en sus clases de física y me dice, ¿y yo cómo hago eso? Es que por ejemplo el hecho de que un estudiante que pueda hacer un plano cartesiano implica que necesariamente tenga mayor reconocimiento del espacio y del movimiento en sí mismo. Y yo, que soy una profesora que fui formada en una disociación entre cuerpo y matemática, ¿soy la apropiada para generar eso? Me parece una muy buena pregunta que yo no supe responder, además estoy segura que tú con tu experiencia podrás ver de qué se trata esta educación corporal integrada, porque tú sabes que se ponen clichés de moda, ¿no? Sí, sí. Entonces, educación corporal integrada es pedirle a todos los profesores, sin saber muy bien cómo, que incluyan al cuerpo. ¿Y de qué estamos hablando del cuerpo, no? Sí, el cuerpo son deseos, son sexualidad, es conciencia corporal, etcétera. Y bueno, esa pregunta tiene que ver con la frase que iniciaste que me gustó mucho de García Márquez, donde dice, ¿cómo hacemos para no seguir amando por separado a la ciencia y al arte, como si fueran dos hermanas que se odian, y al mismo tiempo cómo hacemos para respetar como esa diferenciación de dos ramas de un mismo árbol o algo así? Esa es como yo creo que justamente la educación que nos han dado, tan compartimentada y tan llena de cajitas, donde nos han negado la posibilidad de una comprensión holística de lo que es el conocimiento, el ser humano, etcétera. Por eso decía en un momento también esta frase sobre la fisicalidad de la sangre, tan espiritual es mi tristeza, tan espiritual es mi sangre como física es mi tristeza. Había escrito alguna vez en un artículo en la revista Número. Y justamente ese tema de cómo lograr esta revolución copernicana para poner el cuerpo en el centro de la experiencia educativa y sacar a la maldita cabeza que la hemos privilegiado. Yo hasta los 24 años, cuando descubrí la danza, a mí el cuerpo me servía únicamente para transportar mi cabezota de un lado a otro, pero realmente ni deportista, era pésimo para las matemáticas, estudié en un colegio que torturó mi cuerpo físicamente y mi mente también, hasta el punto que me llevó a escribir esa famosa crónica con la que me gané el Simón Bolívar sobre el Colegio San Carlos, donde me pude sacar el clavo y decir cómo me habían dado de palo físico y mental en una educación completamente castradora. Entonces, ¿cómo ponemos el cuerpo en el centro? ¿Cómo ponemos a los sentidos en el centro de la experiencia educativa? ¿Cómo ponemos a la razón, a todo lo que somos? Creo que es Deleuze que habla de los perceptos. No solamente manejamos conceptos, manejamos perceptos, la inteligencia del cuerpo. Yo quisiera que el Colegio del Cuerpo fuera un lugar para recibir a todos esos niños hiperkinéticos o hiperactivos a los que hoy estamos dopando con Ritalina y con una cantidad de infamias porque simplemente no caben en su cuerpo
y no pueden estar todo el día sentados como yo no podía tampoco estar, y yo era absolutamente inmamable, inquieto, insoportable, porque ese tipo de educación no era para mí. Y yo en quinto de bachillerato viendo a Sears y Szymanski, física, cuando tal vez si a mí me hubieran enseñado lo que era un tiro parabólico a través de un salto, o me hubieran enseñado lo que son los ángulos rectos que tengo en mi cuerpo. Hace poquito, saliendo del colegio Sueños de Oportunidades, en el barrio Nelson Mandela, había un grupito de niños de preescolar, afuera. Entonces llegué y los saludé, le dije, bueno, niño, hola, ¿cómo se qué? ¿Cómo le fue hoy? Bien, no sé qué. Entonces le dije, bueno, ¿qué aprendieron hoy? Triángulo. Y yo, ¿qué? Sí, aprendimos triángulo. Entonces yo dije, ah, sí, y muéstreme todos los triángulos que tienen en su cuerpo, de preescolar. Y se quedaron mirándome. Y empezaron a mostrarme los ángulos, los triángulos, después empezamos con los círculos, nos quedamos como 1 hora y media con esos niños, solamente descubriendo todos esos conceptos que nos meten en la cabeza únicamente y que no nos dejan aprender con el cuerpo. Entonces yo sí creo muchísimo en una educación donde el aula sea un espacio vacío, donde aprendamos ética, historia, matemáticas, física, con el cuerpo. Con el cuerpo entendiendo el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Y dejar de ponernos en, sí, la cabeza aquí y los niños vayan a jugar, el cuerpo vaya a jugar al recreo, cuando el cuerpo podría estar jugando en la clase de matemáticas y aprendiendo. Entonces yo creo que tu pregunta es absolutamente pertinente y es mi obsesión hoy en día, hasta el punto que estuvimos pensando en un momento dado que el Colegio del Cuerpo se quería convertir en un colegio, y empezar con preescolar y tener al niño todo el día ahí viviendo tanto la parte académica como la parte artística, pero absolutamente integrada, ¿no?